Gracias de corazón por lo que hemos vivido juntos. Y bueno, hoy me dijeron para compartir y lo que quiero traerles son una serie de pensamientos que desde hace algunos años los vengo teniendo, pero quizá no lo había escrito, así que quizás sea un poco desordenada la exposición, pero son cosas que desde hace algunos años a veces charlo con algunos amigos, algunos compañeros que ahí estamos en Rosario, y me pareció también lindo poder compartírselos a ustedes. Hay una expresión, hay una expresión que en la Biblia hemos oído muchas veces quienes tenemos muchos años de cristianos, quienes estamos muchos años en el Señor. Esta frase que después voy a decir seguramente nos va a sonar muy conocida. Y la hemos escuchado generalmente a veces en retiros, en campamentos, ni hablar en la escuelita dominical o en los preadolescentes. Es como que a veces se ha usado esta expresión como un lema y es muy conocida por todos nosotros. Y a mí esta expresión es como que me hace mucho sentido en cómo vivir para el Señor y cómo servirle. Y no quiero postergarle más la agonía a ustedes tampoco. Le voy a decir cuál es, así rápido. Está en Lucas capítulo 2. Está en una historia cuando cuenta que Jesús va a Jerusalén a celebrar su primera Pascua cuando él tiene 12 años y según es el ritual judío, a los 12 años el varón se convertía en hijo de la ley y comienza a observar los preceptos y las ceremonias que tenía el pueblo de Israel, y Jesús va ahí con su familia y terminada esa celebración, la familia regresa a su ciudad y Jesús se queda ahí. Se produce un desencuentro entre los padres de Jesús y Jesús. Y cuando la mamá, y supongo que José también, va y se encuentra con Cristo, un poco que le recrimina a María el no haberla avisado quizás, o el momento de haberle hecho pasar ese desencuentro, y Jesús le responde de una manera casi hasta inesperada. Le dice: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y esa es la frase que a mí me hace mucho sentido y que calculo que todos nosotros la tenemos bastante conocida. Es: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y esa declaración de Jesucristo tan fuerte, rotunda y, como decía antes, un poco inesperada. ¿Quién iba a pensar que un niño de 12 años le hubiera contestado así a su mamá: los negocios de mi padre es necesario estar, de una forma tan espiritual y profunda? Esa declaración queda como el único testimonio, el único registro en la Biblia que tenemos antes de ya conocer al Jesús que principia su ministerio cuando tiene 30 años. El próximo registro de la Biblia ya es directamente con la aparición de Juan el Bautista y ya un Jesús adulto. Y la anterior aparición de Jesucristo había sido un bebé. Entonces es muy significativo porque ocurre en una etapa en la vida de Jesús que es única. Digamos, hay un pequeño flash cuando él tiene 12 años y después por mucho tiempo no conocemos bíblicamente de Jesús y ya vemos al Cristo de los evangelios, del resto de los evangelios. Así que es muy buena esta declaración, es como una llave, es como algo que nos enseña qué había ya en el corazón de Jesús desde esa edad. Podríamos decir que los negocios del Padre generalmente tienen competencia con los negocios de Cristian López y con los negocios de cada uno de nosotros. Podríamos decir que la competencia en nuestras propias vidas a los negocios del Padre son los proyectos que cada uno de nosotros bien podemos tener. Nuestras necesidades, incluso una vez que ya están cubiertas, que a veces las convertimos en sobre necesidades, ocupándonos quizás más de lo necesario a eso. Podríamos pensar que los negocios del Padre contrastan con estos negocios y estas ocupaciones nuestras. Estas ansiedades que Jesús después también en un momento les enseña a sus discípulos por qué cosas ocuparse y en qué prioridades ocuparse, que eso lo vemos en Mateo 6, cuando Él le habla acerca de la fe y la ansiedad. Podríamos pensar eso. No obstante, yo quería centrarme más que en este conflicto que hay entre el negocio del Padre y los nuestros, quería centrarme un poco más en describir qué es lo que, a mi entender, son los negocios del Padre. Y si yo tuviera una pregunta que me dijeran cuáles son, Cristian, según vos, los negocios del Padre, yo respondería de esta forma.
Los negocios del Padre, para mí hoy y para nosotros hoy, son nombres y apellidos. Y cuando digo que son nombres y apellidos, estoy haciendo referencia a personas, a vida, a gente, a almas en cuerpos que tienen una identidad definida y que nosotros conocemos. Es recontra sencillo, digamos, plantearlo de esta forma y es hasta quizás un poco raro. Limitar o definir una expresión tan espiritual, tan bíblica, tan conocida, a algo tan concreto y tan simple como decir, mira, el negocio del Padre es un nombre y un apellido, es una persona, es una vida. Son vidas concretas que tiene Dios y que por alguna situación Él puso para que nos rocemos con esas vidas y de alguna forma la vida de Cristo en nosotros llegue a las vidas de otras personas. El compañero, el hijo, el vecino, el discípulo, el niño del barrio pobre, la mujer que atiende en el negocio donde hacemos las compras, todos son poseedores de un nombre y de un apellido. Y cuando yo defino la obra de Dios como nombre y apellidos, la estoy adjudicando y la estoy definiendo en esas personas. La estoy definiendo en el compañero de trabajo, en el portero, la estoy definiendo en mi jefe, la estoy definiendo en mis compañeros de trabajo, en el profesor de deporte, en el profesor del hijo de tu escuela. La estoy definiendo en hombres y mujeres concretos con los cuales tenemos relación o con los cuales no tenemos relación ni que son desconocidos. No obstante, para Dios son conocidos, para Dios tienen un nombre y un apellido y para Él bien pueden ser sus negocios. Esos son sus negocios. No estoy sugiriendo con esto, y hago un paréntesis, que esta interpretación la tomo del pasaje de cuando Jesús fue a la Pascua y que de ahí yo deduzco. No, no es que lo extraigo de ahí, sino que extraigo de la frase lo que veo en las Escrituras. Veo a Dios, y ahora voy a ofrecer varios versículos. Veo muy interesado a Dios en el hombre, como raza humana. No tanto en las obras del hombre, en las empresas del hombre, en los productos del hombre, en las grandes cruzadas que el hombre ha hecho en nombre de Dios, en los grandes edificios o templos, en las grandes convocatorias del hombre, en religiones del hombre. No, veo interesado a Dios en el hombre en sí mismo, en el hombre como ser que Él creó, como criatura que Él hizo a su imagen y semejanza. Es desde ahí en donde estoy ofreciendo como esta especie de explicación de lo que a mi entender son los negocios del Padre. Ahora sí, voy a leer algunos versículos bíblicos. Hay uno muy conocido, Juan 3:16. Vieron que Juan 3:16 antes estaban los mundiales, ahora últimamente no lo vi. ¿Será que estoy mirando más la pelota? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo hasta el 19, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es bastante evidente, obvio, digamos, es tan obvio que a veces uno no lee el pasaje y como que no se da cuenta. Pero cuando lo analizamos de esta manera, el pasaje, vemos que la intención de Dios siempre está dirigida a seres humanos. Dice, todo aquel que en Él cree. No viene a condenar al mundo, es decir, a las personas que viven en el mundo. El que en Él cree, dice, no es condenado. Después dice en el último versículo, en el 19, la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En el propósito de Dios, en el propósito aún de salvación de parte de Jesús, el hombre es su foco, es su mirada, es su foco de atención, las personas. Por eso yo decía, las personas, la obra de Dios son personas con nombre y un apellido para nosotros. Hay otro versículo que está en Lucas 9:56, que acá está mucho más sintetizado, en donde Jesús tiene que aclararle a sus discípulos algunas cosas de su misión. Sus discípulos querían establecer un juicio por una ciudad que no lo había recibido correctamente y Jesús como que redefine para qué vino y dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Otra vez vemos la intención de Jesús. No vino a establecer un movimiento
a que su nombre sea conocido, a llegar a que su movimiento sea el más grande de todos los otros movimientos y a que las personas que le cantan a él sean más famosas que las que le cantan a Satanás. No vino a hacer esas cosas pueden ser consecuencias, pero el propósito de su venida son las almas de los hombres, las personas. Como decíamos antes, las personas que ya de carnicero, la de la cajera del supermercado, la de que nos despacha nafta cuando vamos a una estación de servicio. Para eso vino Jesucristo. Cuando nosotros vemos también el libro de Hechos, siempre vemos que el Espíritu Santo cae sobre personas. Y lo que Dios unge, lo que Dios llena, son justamente vidas, seres humanos. Ese es el propósito de Dios. Y hay un pasaje en Hechos que me gusta mucho, que está en Hechos 17, del versículo 24 al 29. Se trata de Pablo predicando en Atenas, y esa predicación de Pablo como que es bastante larga, en el libro de Hechos ocupa bastante versículos y uno puede extraer bastantes conclusiones. Es como, ahí Pablo hace como una presentación del Dios judeo-cristiano, digamos, los atenienses que hasta ese momento no lo conocían. Y él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y en este párrafo Pablo dice muchas cosas acerca de Dios. Lo que me gusta mucho dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no necesita templo hecho por mano humana, no necesita nada del hombre, excepto, parece decir Pablo, al hombre mismo. Él no necesita nada, Él les da vida y aliento a cada uno, y de una sangre hizo a todos, y le ha prefijado los tiempos. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Eso es lo que Dios necesita, encontrarse de vuelta con el ser humano, que el ser humano y Él vuelvan a formar parte de una comunión y de una amistad que se perdió cuando Adán peca y cuando cada hombre peca. Y es para eso que Jesús vino. Y acá está expresado de esa forma, pero hace un contraste como que dice, Dios no necesita nada que el hombre pueda hacer para Él. Ni siquiera necesita un gran movimiento que lo honre. No, lo que Él quiere es justamente encontrarse con cada hombre, con cada mujer que exista sobre la faz de la tierra. Con cada nombre y cada apellido que exista, Dios quiere encontrarse. Eso es lo que Él quiere, para que de alguna forma, aunque sea palpando, puedan hallarlo, aunque no está lejos, dice Pablo. Entonces a Dios le interesa encontrarse con el hombre, no cosas grandes que el hombre pueda hacer para Él, que en el fondo son pequeñas, porque a veces pensamos vamos a hacer una gran obra para Dios, y es grande en la medida del hombre, pero en la medida de Dios sigue siendo igual de pequeña que las cosas pequeñas. Imaginémonos a una persona que midiese 10 kilómetros de altura, no detectaría la diferencia de 2 milímetros en cualquier ser viviente, es demasiado alto para darse cuenta si es 2 milímetros más, 2 milímetros menos. Nuestras obras delante de Dios tienen más o menos esa proporción, 2 milímetros más, 2 milímetros menos, frente a un ser que mide 100 kilómetros de alto. Y bueno, no se va a impresionar por eso. Sí se va a impresionar, como decía una canción que cantábamos antes, por un corazón quebrantado de cada uno de nosotros. Eso sí, le va a llamar la atención y eso sí como que le va a producir un impacto en el interior de Dios. Hay un versículo que es muy fuerte y es dramático, está en Apocalipsis. Vieron que Apocalipsis dice grandes verdades, pero de una manera dramática. Apocalipsis 3:5. Y que expresa el mismo principio que venimos viendo antes. Acá dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Acá tenemos el veredicto del juez, digamos, cómo el juez va a juzgar.
¿Y qué es lo que va a mirar el juez? Va a mirar si nuestros nombres, y cada nombre está escrito en un libro, en un registro, y cuando haya ese nombre escrito, dice que lo va a confesar delante del Padre, como que él mismo va a decir, Andrés Mengarelli, y lo va a confesar, y es como que lo va a dar a conocer delante de Dios a Andrés, y va a hablar bien de Andrés, y se va a convertir en su abogado, y Dios va a conocer a Andrés por medio de Jesús. Y acá vemos que en definitiva, al final de toda la historia, cuando todo termine y ya estemos entrando en la eternidad, lo que importa es justamente eso, nuestro nombre y apellido, y los nombres de apellidos de cada hombre que haya vivido, y si son conocidos o no, tanto por Jesús como por el Padre. La obra de Dios y los negocios de Dios se definen y se expresan y creo que se explican en nombres y apellidos. Y este versículo como que a mí me hace una alerta muy importante cuando puedo empezar a distraerme ocupándome yo en otras cosas, aún con buena intención y aún para Dios, tengo que volver a recordar, no, para, la obra de Dios quizá no consiste en hacer 20.000 esfuerzos alocadamente o un poco acá, otro poco allá, sino que enfoca tu esfuerzo en acción en personas, en nombres y apellidos, para que Cristo sea revelado, porque eso es lo que al final va a permanecer. Y después quiero como hacer algunas menciones más en cómo hacer estas cosas, esa mirada. Y desde este punto dramático ahora vamos a otra instancia, que en Hebreos 2.13 Jesús se habla de Jesús y dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hay una frasecita de Hebreos 2.13 que me gusta mucho porque es como que Jesús habla acerca de sí mismo y de sus logros y dice, acá estoy yo y los hijos que Dios me dio por medio del sacrificio, por medio de mi muerte, tengo estos hijos. Lo que Jesucristo valora, ¿no es cierto? Nos valora a nosotros como sus hermanos. Quiero también, y esto lo hago como una especie de más jocosa si se quiere, pero quiero responder a un enigma que tenemos todos nosotros desde que nos convertimos y seguramente lo vamos a seguir teniendo si es que no tenemos esto en consideración. Un enigma que como cristianos evangélicos que leemos la palabra tenemos, que es ¿para qué están escritas las genealogías en la Biblia? Ustedes vieron que ocupan muchas páginas y que uno viene leyendo historias, viene leyendo enseñanza y de repente te dice Josafat engendró a Mejaros y de él se engendró a 3 hijos de los cuales se casaron y tuvieron. Y voy a decir, ¿qué hago con esto? ¿Lo leo o salteo? Y voy a decir, si lo salteo, a lo mejor me estoy perdiendo un versículo importante, una promesa sobre la cual reclamar y justo me estoy perdiendo la palabra profética para mi vida. Y si lo leo, voy a decir, no entiendo nada. Bueno, yo quiero responder hoy de manera gratuita para qué están escritas las genealogías en la Biblia, para que la próxima vez que vos las leas, le halles un sentido y un propósito y te regocijes en eso. Y las genealogías las encontramos por una razón. Nos muestran que a Dios les importan los nombres y apellidos de las personas que formaron parte de su propósito eterno, o al menos ese es el sentido que yo le puedo encontrar más allá del histórico que debe tener, obviamente un sentido histórico, pero a mí desde la perspectiva del propósito eterno me marca de que Dios hasta se ha tomado la molestia, el trabajo y la consideración de que se guarden algunos nombres y apellidos por medio de los cuales su propósito eterno se ha llevado a cabo. De tal modo que ha quedado escrito y registrado. Obviamente hay razones históricas y hasta nacionales tenía Israel para hacer eso, hasta el punto que siguen conservando esos registros genealógicos. Pero nosotros podemos verlo desde este sentido, conociendo también lo que Dios nos ha mostrado en Jesús y en el resto del Nuevo Testamento, decir, mirá vos, cómo Dios considera a cada hombre, a cada mujer, por su nombre y por su apellido, cómo Dios lo considera individualmente y cómo en algunas ocasiones dice cosas como por ejemplo de Jabes en medio de una genealogía que oró y le pidió a Dios una bendición y cómo Dios tuvo una relación particular y propia con esa persona aún en medio
de una cadena genealógica. Aún en medio de una serie de vidas que se iban dando, Dios también con cada uno quería tener una relación. Como por ejemplo también la dice de Enoc, donde se viene hablando en Génesis, dice, caminó Enoc con Dios y Dios se lo lleva. Aún en medio de ese transcurrir histórico, la intención de Dios siempre fue relacionarse con personas con una identidad definida, que tienen un nombre, un apellido, que tienen una descendencia. Y Dios tiene esa mirada muy particular hacia la tierra. No ve solamente naciones, grandes movimientos, ve, como decíamos antes, a la panadera, a la cajera del supermercado, nos ve a cada uno de nosotros, nos ve a los vecinos, nos ve a los parientes que hace mucho que no visitamos, ve a los amigos de la secundaria. Tiene una mirada que va directo al corazón de cada ser humano. Dios es atraído por corazones. Dice la palabra que Él busca un corazón perfecto para con Él. Dios busca corazones y los corazones están en hombres, están en seres humanos. Y eso es lo que Dios le atrae. Por eso Dios quiere siempre una relación de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Y eso también lo veo no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, cuando Pablo o alguno de los otros apóstoles escriben sus cartas y dedican al final de sus pasajes esos saludos que a veces son muy particulares, como lo de Romanos 16, que ocupan casi todo un capítulo donde Pablo dice, saluden a este, saluden al otro, les manda saludo a aquella persona que está conmigo. Y ahí vemos también esta mirada apostólica que está dirigida también a personas. No solamente decir, bueno, saluden a todos. A veces Pablo y otros se toman la deferencia de identificar exactamente. Bueno, saluden a esta persona que sirvió fielmente. Ruéguenle a Boy y a Cinti que sean del mismo sentir. Es muy personalizado porque la mirada de Dios es una mirada personalizada. Y me da la sensación de que a medida que uno se adentra más en el corazón de Dios, es como que crece esta mirada también en nosotros, donde ya también nosotros empezamos a ver mucho más personalizadamente a la casa de Dios, a la obra, a cada situación en la que Dios puede obrar. Y esto también lo podemos ver en muchos otros pasajes. En Hebreos 11, donde se cuentan las hazañas de la fe. Se cuentan las hazañas, pero se cuentan también las personas que hicieron esas hazañas. Y es como que veo este hilo conductor en toda la palabra, en la misión de Jesús, en el propósito de Dios, en cómo va a juzgar al final, en cómo dejó escrito en el Antiguo Testamento, cómo los apóstoles escribían, como que siempre también veían la obra de Dios en los hombres y a través de los hombres, y de Dios hacia los hombres. Y eso también nos marca a nosotros cómo debemos considerarla y verla en este tiempo y no perderla de vista por otras actividades. Creo que el peligro pasa cuando reemplazamos al hombre en sí por actividades nuestras. Y ahí ya me estoy adelantando un poco. Si pensamos que estamos sirviendo a Dios, una manera en la que yo a veces me confronto interiormente para ver si estoy creciendo o no en el servicio de Dios es pensar, bueno, pero ¿en cuáles nombres y apellidos, Cristian, te estás brindando? ¿Hacia qué personas concretas en este tiempo, en estos meses, te estás dando? Entonces ahí mido mi acción. A lo mejor digo, no, estoy con las mismas personas de siempre y el resto no sé qué estoy haciendo. O no, tengo que abarcar a algunas otras personas más, en las que quizás detecté que Dios está obrando, o personas en las que yo hace mucho tiempo que descuidé oportunidad de evangelizar o de afianzar la fe. Entonces constantemente, a veces cuando quiero evaluar si estoy sirviendo a Dios o no, lo primero que hago es pensar, bueno, pero ¿hacia qué nombres y apellidos estás sirviendo? ¿Te estás dirigiendo? Y ahí veo si mi servicio a Dios crece o no crece desde esta escala, desde esta perspectiva. ¿Hasta acá bien? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna objeción? Ahora, ¿qué implicancia tiene decir que la obra de Dios son nombres y apellidos? Hay una que es por contraste. Cuando decimos que la obra de Dios son nombres y apellidos, estamos diciendo que no son otras cosas. Cada vez que uno elige una cosa, desecha otras por omisión. Y en este sentido, lo que estamos diciendo que no es obra de Dios en sí misma son
las reuniones, las actividades espirituales, los retiros, los eventos, los campamentos, reuniones unidas de alabanza, programas, seminarios, capacitaciones, es decir, todo lo que hacemos en sí mismo no es la obra de Dios. Es la obra de Dios y está al servicio de aquellas personas en las cuales Dios quiere obrar. ¿Sí? No es que estoy hablando o que se está enseñando en contra de estas cosas necesariamente. Pero, por ejemplo, es importante distinguir que una cosa es organizar un encuentro porque creo que Dios bendice mi esfuerzo y que le gustan los encuentros y que se deleitan los encuentros, que ese sería el pensamiento erróneo, y otra cosa es organizar un encuentro para que Dios se encuentre con Pablo, se encuentre con Lucas, se encuentre con Antonella, se encuentre con Juliana. Y es distinto. Exteriormente puede ser parecido, exteriormente el encuentro se organiza igual. Pero es importante saber por qué Dios bendice lo que hacemos. Hacer las cosas con entendimiento, hacer las cosas con discernimiento, con revelación. Quizá el resultado sea igual, el encuentro se organiza, pero es diferente pensar, no, a Dios le gustan los encuentros y hagamos uno que esté bueno. A pensar, no, hagamos este encuentro porque de esta forma Lucas va a renovar su compromiso con el Señor. Es un medio, no un fin. Jesús vino, y reafirmando lo que decíamos antes, rescatar personas, ganar almas, transformar las vidas. Nos imaginamos a Jesús preguntando, ¿y cuántas reuniones celebrasteis en mi nombre? Y no va a medir nuestra fidelidad de esa manera. O decir, bueno, ¿y en cuántas canciones públicas se está dando testimonio de mí ahora? Y registrando en cuántos lugares se le está cantando públicamente. No mide Jesús la iglesia en esas variables, no las mide en esos términos. Y es importante saber en qué variables Jesús mide. Imagínense que yo voy a otro país y quiero pagar con moneda pesos. Y voy a decir, no, para, acá se paga con dólares, acá se paga con pesos uruguayos, acá se paga con euros. Voy a decir, me equivoqué. Bueno, que nuestra lectura de la iglesia también esté con la variable exacta con la que Jesús la mide, que ya hemos visto que son nombres y apellidos, es la transformación de Cristo en las vidas de las personas. La iglesia en este sentido no es una organización, es algo dinámico, es el llamado del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo y la transformación a Cristo en seres humanos. Y cuando lo pensamos así, como que empezamos a ver desde otra perspectiva la iglesia, no como una organización que tiene que crecer, sino que es la obra del Espíritu Santo en los hombres, llevándolos a Cristo, llamándolos, accionando en ellos para que crean y transformándolos a la imagen de Jesús continuamente. Entonces esa es la variable que nosotros tenemos que tener en cuenta. El éxito de nuestro mover como pueblo del reino no debiera medirse en lo exitosas que son las convocatorias meramente. Obviamente que eso sirve, pero debemos medirlo en primera instancia en el alcance a las vidas con el Evangelio del Reino y la transformación de las personas a la imagen y al servicio de Jesucristo. Hasta los chicos quieren escuchar esta palabra, qué bueno. Porque son vidas. Muy bien. Es la obra de Dios también. Dios mira humanos, personas que tienen nombres y apellidos. Entonces ahí debemos ver el éxito, entre comillas, de la obra de Dios. En cómo esas personas se van pareciendo cada vez más a Jesucristo. No en si la convocatoria o la actividad salió perfecta. Obviamente que uno la quiere hacer así y está bien que la hagamos así. Pero no debiéramos limitar el análisis solamente a eso. Hay dos cosas en este sentido que, en estos contrastes, que la primera era un poco a veces con nuestras actividades y nuestros esfuerzos, que es lo que dije recién. Y otra lectura que a veces podemos tener erróneamente es cuando medimos nuestro andar como pueblo de Dios por momentos, por instantes. Que eso es una forma común donde yo también estoy viendo como que esta generación, hoy el mundo como que mide la vida, ¿viste? Hay muchas frases que dice, bueno, la vida consiste en momentos, la vida consiste en minutos, la vida consiste en instantes, como diciendo, recordá sus buenos momentos, sus malos, y eso es tu vida. Y
Esto puede tener algo de cierto, porque es cierto que la vida en ese momento transcurrió ahí, pero no es cierto en su totalidad, porque también es cierto que la vida consiste en procesos, consiste en etapas, en lapsos. Son las dos cosas. Pero el mundo hoy está valorando mucho más eso, está valorando mucho más un instante, un momento, un proceso, un punto determinado. Hay un eslogan de una marca conocida que dice el sabor del encuentro, y ya todos sabemos más o menos cuál es, y es como que nos mete la sensación de congelar la imagen de felicidad que es encontrarnos, tomar una cerveza bien fría, comer algo que esté bueno, mirar un espectáculo deportivo, reírnos a carcajadas, y es como, tenés que llegar en tu vida a tener ese momento. Y una vez que tenés ese momento, tener una vida digna y merecedora de ser vivida. Y eso en realidad ignora todo el resto de la vida, el proceso de la vida. Y nosotros en la iglesia no debiéramos caer en este tipo de análisis, de decir, bueno, el momento que tuvimos hace tal o cual tiempo fue glorioso, y ignorar los procesos que ocupan el 90 al 95% del tiempo. Nosotros no debemos medirnos como pueblo por los momentos que vivimos, sino por el impacto que dichos momentos tienen en el corazón y en la mente de las personas en su contribución al propósito eterno de Dios. Me gusta este pensamiento. No debemos medirnos a nosotros mismos por los momentos solamente, sino por el impacto que esos momentos tienen en los corazones y en las mentes de cada uno de nosotros en relación al propósito eterno de Dios. Porque el momento pudo haber sido espectacular, pero si el impacto no es un impacto duradero, fue un momento lamentablemente perdido. Si bien fue lindo, pero su resultado es perdido. Y yo creo que Dios quiere utilizar los momentos para establecer un resultado en nosotros duradero, una obra duradera. No está mal entonces hacer una valorización de los momentos, de los eventos. Es más, creo que es el camino para hacer una valorización buena. Pero completemos el camino, no nos quedemos justamente en la mitad y veamos cómo cada cosa, cada actividad, cada evento, cada convocatoria que hacemos afecta o no afecta a cada hermano, a cada hombre, a cada mujer. Preguntémonos si alcanza o si no alcanza, si suple o no suple la necesidad de crecer en Cristo, eso que estamos haciendo. ¿Les tocó? ¿Les impactó? ¿Hace falta más oración? ¿Hace falta una mejor actitud de la persona? ¿Hace falta una mayor fe? ¿Tiene que haber una mayor entrega? Estas son las preguntas que debiéramos hacernos después de hacer casi cualquier actividad, aún después de tener cualquier reunión. Es decir, la reunión que tuvimos fue buena en sí misma, bárbaro. Sirvió, suplió las necesidades de quienes han venido acá. ¿Por qué no las suplió? Porque nos faltó a nosotros, porque faltó fe. Quizás la actitud de la persona no fue la correcta, quizás había una distracción, quizás vino con un problema y no supimos verlo a tiempo. Creo que esas son las preguntas que nos hacemos cuando empezamos a considerar que la obra de Dios son nombres y apellidos. No solamente detenernos con lo netamente organizativo y quedarnos con eso o con la bendición del momento, sino ver el impacto que eso tiene en cada corazón, en cada familia, en cada persona, en cada discípulo. Ver si les alcanzó para ser más como Jesús, ver si le dio más fuerza en su lucha contra el pecado, ver si pudo consolar. Y para esto hace falta tener una mirada un poco más profunda, espiritual, porque es como que hay que meterse un poco más en el corazón y en el pensamiento de cada persona. Y es como que tenés que tener una mirada espiritual y humana a la vez, para ver cómo reacciona, para percibir qué está haciendo el espíritu, intuir si en definitiva la persona está aceptando o está rechazando lo que Dios está presentando. Incluso hasta hace falta conocerlo más desde el punto de vista humano, detectar sus gestos, que a lo mejor uno los conoce en otro ámbito y de repente en un ambiente espiritual vos detectás que la persona está rechazando, está receptiva, está emocionada y vos ya lo conocés tanto desde otra situación que decís, no, le está llegando. La verdad que no pudo hablar porque estaba emocionado.
una personalización mucho más profunda de la que a veces, por lo general, uno está acostumbrado, como que cerramos una cosa y en lugar de quedarnos pensando en eso, ya estamos pensando en lo siguiente y no evaluamos tanto el impacto que tiene en cada persona, en cada nombre, en cada apellido, las cosas que hacemos para el Señor. Incluso a veces habrá que pensar en quienes no estuvieron. Y a lo mejor los momentos que vivimos fueron sumamente buenos y gloriosos, pero ¿se acuerdan de la parábola de la oveja que no estaba, la oveja que faltó? El pastor se dio cuenta y la fue a buscar. Quizás hay que pensar en aquellos nombres y apellidos que se están perdiendo esto que hoy estamos disfrutando nosotros. Y eso consiste en pensar en personas. Porque a lo mejor uno puede quedarse, decir, no, lo que vivimos fue fantástico, y es cierto, pero si uno tiene la mentalidad de pensar en personas, decir, che, pero pará, no vino Martín. Porque vos estás pensando en nombres. Esto tendríamos que hacérselo llegar a Gerardo. Y estás pensando en personas, no estamos pensando en hechos netamente como en sí mismo, como un fin en sí mismo, en actividades como si nuestra obra fuesen hacer buenas actividades o actividades espirituales. Esos son un medio para que la obra de Dios llegue a cada corazón. ¿Amén? ¿Hasta acá? Y me gustaría mencionar 3 ámbitos en donde esta clase de mirada, en donde esta clase de acción fluyen con mucha naturalidad. Vieron que hay semillas que uno las siembra en un terreno fértil y crece, y las siembra en un terreno árido y no crece. Bueno, acá son como 3 terrenos fértiles en donde esta mirada de considerar la obra de Dios como nombres y apellidos propiamente dichos, crecen con mucha facilidad. Las menciono. La primera es el contexto familiar. Es lo más básico y es la forma de organización humana, la convivencia más básica. Es la familia o aquellas personas que comparten vivencias juntos, aunque quizás no tengan un lazo de sangre. En ese contexto surge esto mucho más. Hay un conocimiento mucho más fuerte que en otros contextos. Lo otro que puse son ámbitos pequeños. Y lo tercero, relaciones personales. Contexto familiar, ámbitos pequeños, relaciones personales. Es como que en estos terrenos, estas semillas crecen porque son terrenos fértiles para una obra de Dios enfocada en nombres y apellidos. Cuando digo algo de contexto familiar, digo que tiene que haber carga, ya sea por quienes no tienen a sus parientes en el Señor, o bien tiene que estar la responsabilidad por ser sacerdotes de los padres que tienen hijos y considerarse a sí mismos los responsables, los maestros primeros del Señor y de transferir las vidas a sus hijos y hasta tener como una especie de plan, meta o tiempo para hablar con cada integrante de la familia. Esto es tan obvio que seguramente no se hace. Y a lo mejor decir, bueno, me planifico tener cada una semana, cada 15 días, cada un mes, una charla con cada integrante de la familia. ¿Para qué? Y para que si es cristiano hablemos de las cosas del Señor y afirmarlo. Seguramente es tan fácil de hacer que no lo hacemos o está tan al alcance de la mano que lo terminamos descuidando. Y si la familia o los familiares no conocen al Señor, aprovechar los lazos de parentesco, los lazos de familiaridad y aprovechar estas cuestiones que te da la convivencia familiar para presentarles el Evangelio del Reino y para que nuestro corazón vea la obra de Dios como ellos, como el nombre del tío, del abuelo, del primo, del papá, de la mamá, que no conoce a Cristo. El segundo ámbito que mencionaba son los ámbitos pequeños, porque esto es ideal para conocerse, con todo lo bueno y con todo lo malo que implica conocerse. Porque también en el conocerse no es que está todo buenísimo, en el conocerse también hay fricción, hay roces y hay cosas que a veces uno desearía no saber del otro o desearía que no sepan de uno mismo. Sin embargo, los ámbitos pequeños, donde uno interacciona de una manera fluida, de una manera frecuente, de una manera más intensa, son esos ámbitos los ideales para poder conocernos y para poder hacer crecer la obra de Dios en nombres y apellidos.
Ahí surge el soportándonos el unos a otros, no solo en el sentido de tolerar, sino también de sostener, el sosteniéndonos unos a otros, cuando llegamos a conocernos, cuando llegamos a saber que hay alguien que necesita un sostén. Y eso quizás difícilmente se publique en Facebook. Es como que hay que darse cuenta por uno mismo, hay que palparlo, hay que estar cerca para darse cuenta. Y eso se da cuando los ámbitos de interacción en un sentido son pequeños. ¿Qué tan pequeño o grande puede ser? Esto es elástico, no hay algo rígido. Y creo que por ahí a veces muchos fallan cuando establecen un número rígido. Tiene que ser 12 personas, tiene que ser tanto. Y en realidad eso también depende, si somos prácticos, del tiempo destinado a conocernos. Si tenemos 2 horas por semana para conocernos, y sí, va a tener que ser más chico que si tenemos 12 horas por semana porque un día convivimos juntos. Entonces, seamos prácticos en este sentido. Dispongámonos a tener un ámbito según también el tiempo que podemos disponer para conocernos. Si nos propusiéramos tener un conocimiento acabado y personal entre 600 personas y que todos se conozcan con todos, necesitaríamos estar 10 meses conviviendo juntos, hasta llegar al grado de saber más o menos el nombre y el apellido, qué les gusta, qué no les gusta, cuál es la gracia del Señor que tiene, cuál es la debilidad de su carácter que necesita que sea suplida, con los otros 599. Entonces acá ámbitos pequeños significa ámbitos en donde todos están en condiciones de conocerse con el resto. No en donde el líder puede conocer a todos, sino en donde todos están en condiciones de conocerse con el resto. En donde todos tienen una comunicación con cada uno del otro. Y si se agrega y si colapsa porque el ritmo de vida no lo impide, bueno, generemos otro ámbito más pequeño para tener como esa especie celular de organización, en donde todos estamos vinculados con todos. Por supuesto que va a haber quizás uno o dos que sepan coordinar o mantener, digamos, un poco más fluida los canales de comunicación y dar mayor dinamismo. Pero en realidad la vida del Señor tiene que fluir de uno hacia todos y de todos hacia uno. No es una cuestión tampoco de atarse a una estructura sumamente rígida, sino de considerar esto como un principio espiritual que está en la palabra de Dios, que es el cuerpo de Cristo, y vivirlo de esta forma. Y lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en esos ámbitos pequeños es asumir una identidad, la identidad de ser iglesia. Es decir, ¿y qué significa ser iglesia? Es considerarnos iglesia para nosotros mismos, para cada uno del otro, considerar que yo soy iglesia para él. No pensar, bueno, si él tiene un problema, que lo supla la iglesia, sino que yo soy su iglesia para él. Yo soy su prójimo, sería en la parábola del buen samaritano. La identidad de ser iglesia, es decir, nosotros somos iglesias para nosotros mismos. Si queremos espiritualidad, ofrezcámosla nosotros. Si queremos que la iglesia haya gente nueva, prediquemos nosotros. Si queremos que haya ayuno en la iglesia, ayunemos nosotros. Es ponerse en un lugar de identidad. Somos un grupo de hermanos que nos encontramos ¿para qué? Para actuar como actúa una iglesia, supliendo necesidades, predicando, alabando a Dios, ayudándonos mutuamente. Y la fortaleza de eso va a hacer que sea mucho más fuerte el resto, el todo. Si fortalecemos estos ámbitos de una forma consistente, decidida, el todo va a ser muchísimo más fuerte. Va a ser recontra beneficiado. Ustedes imagínense si en una sociedad las familias enseñaran ciertos valores a sus hijos. Esa sociedad sería grandemente beneficiada, porque todas las personas serían educadas de esa misma manera buena. Asimismo, podríamos pensar con una iglesia grande, digamos. Si cada ámbito pequeño actúa de esta manera decidida y se considera a sí mismo como iglesia y todos sus integrantes asumen la responsabilidad de ser iglesia para otros, el resultado es fabuloso. El resultado es la fortaleza de todos, mutuamente. Es el servicio de los santos, como dice Efesios 4. El cuerpo bien concertado y unido. Y el tercer ámbito, después del contexto familiar y de los ámbitos pequeños, son las relaciones personales. Las relaciones personales surgen idealmente
en ámbitos pequeños, también pueden surgir en otros ámbitos, pero hay que saber que es una unión que encierra ciertamente algo de propósito, además del feeling, de la amistad que es necesaria, obviamente, para que una relación sea personal. Es como que hay un sentido de misión, que lo saben las personas que la componen. Se miran y saben que además de ser amigos, hay como una especie de acuerdo para crecer juntos en el Señor. Hay una cierta complicidad, si se quiere, explícita o implícita. Es más explícita, digamos. Es como que hay una propuesta, un acuerdo, no una imposición. Las relaciones personales impuestas funcionan en un corto plazo y después o se transforman en algo asumido o se rompe. La imposición dura por un tiempo solamente. Es como un yeso, pero uno no vive toda la vida con un yeso. O te lo sacás o haces algo. En ese sentido, estas relaciones personales tienen que ser siempre como elegidas. Yo elijo estar cerca de una persona y esa persona elige estar cerca mío y le doy el derecho a que me conozca y le doy el derecho en mi vida a que entre, mire lo que hay y pueda decirme algunas cosas y esa persona también actúa con esa reciprocidad para juntos crecer en lo que cada uno va recibiendo del Señor. Y los dos conocen eso. Además de la amistad, del feeling, está como este acuerdo asumido. Y en esas relaciones personales es donde hay una corrección mucho más fuerte, donde hay una contención mucho más fuerte. Es donde muchas veces vienen palabras específicas de parte de Dios o ayudas prácticas que de otra forma no llegarían. Es a través de eso donde se transmite la verdad, se genera el sentimiento de pertenencia, el arraigo al pueblo de Dios. Especialmente cuando está en la etapa de adolescencia, de juventud, en donde a veces uno parece, a lo mejor si el contexto familiar no es tan fuerte, estas relaciones son muchísimo más necesarias, porque uno se termina arraigando al pueblo de Dios casi siempre a través de amigos, o de mentores, o de personas maestros a los que te produjeron una inspiración personal, y uno se termina apegando a ellos y termina perseverando en la fe, casi como que acompañando la fe del otro. Uno persevera a veces en la fe propia, casi como acompañando la fe del otro. Y decimos, mira, ¿cuántos años tengo cristiano? A causa de ir acompañando a otros y creo que otros también te van acompañando a vos y vos vas haciendo que ellos otros vayan perseverando en la fe. Y juntos vamos llegando al cumplimiento del propósito de Dios a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Sin darnos cuenta, vamos llegando todos juntos a la meta. Y eso ocurre a través de las relaciones personales. Una relación es personal cuando estamos mutuamente unidos y somos conscientes de eso. Una relación es grupal cuando ambos estamos unidos a un grupo y lo que los une es el grupo. Es distinto. Voy a mencionar como distintas facetas de relaciones. Una relación es personal cuando estamos unidos mutuamente y somos conscientes de eso. Una relación es grupal cuando estamos ambos unidos a un grupo. Una relación es congregacional cuando estamos unidos a la misma congregación. Hay que convertir relaciones congregacionales en relaciones personales. Una relación es formal cuando me interesa que el otro esté bien por fuera. Una relación es religiosa cuando me interesa la apariencia de piedad en el otro. Una relación es afectiva cuando deposito afecto en el otro. Son distintos matices. ¿Qué clase de relación yo tengo con el resto? Una relación formal que me interesa que por fuera esté bien. Una relación religiosa que me interesa que su apariencia de piedad y no mirar más allá. Es una relación afectiva en donde yo deposito un afecto en el otro. Una relación es de sacrificio, de paternidad. Una relación es de servicio cuando estimo necesario suplir las necesidades del otro. Una relación es de sacrificio, de paternidad cuando sirvo aún en contra de mis gustos o propios intereses. Es otro escalón más comprometido de relación. Una relación es de compromiso si renuncio al derecho a irme de esa relación cuando se me antoje. Es una relación de compromiso.
Si renuncio al derecho a irme porque esa persona tuvo una mala respuesta, hizo un comentario indebido, me defraudó, me lastimó, una relación de compromiso cuando yo ese derecho a irme no lo ejerzo, renuncié a ese derecho. Distintas facetas de relaciones. De las calidades de nuestras relaciones va a depender la calidad del grupo como sí mismo. Un grupo que quiera ser fuerte, que esté orientado hacia la meta, que esté comprometido, que sea militante, no va a ser mejor que las relaciones entre sus miembros. Si hay relaciones netamente formales, religiosas, distantes, congregacionales, no son relaciones fuertes. Y el grupo como todo va a basar solamente su fortaleza en una o dos personas. Y se va a sobrecargar una o dos personas y el grupo no va a hallar su máxima expresión, no va a desarrollar su máximo potencial. Un grupo fuerte es un grupo en el que está creciendo estas relaciones, otorgándoles cada vez mayor calidad. En relaciones donde abundan las relaciones de compromiso, de servicio, de paternidad, afectivas, relaciones personales. Todo ese entramado de relaciones hace al grupo más fuerte, hace más fluida la vida de Cristo. Imaginémonos nosotros, vieron que hay una enfermedad que se llama colesterol que tapa las arterias. Y a veces el colesterol también se da tapando relaciones. Hay colesterol en las relaciones en la iglesia. Tapan y bloquean el fluir de la vida de Cristo. Y tenemos que tener esas arterias limpias, que serían esas relaciones más personales, más profundas, más comprometidas, para que el fluir de la vida de Cristo llegue a cada miembro del cuerpo y todas sus necesidades espirituales estén suplidas y aún también otras necesidades. Y ahí el cuerpo está sano, cuando a todo le llega la vida. Ahí el cuerpo no sufre ningún mal. Entonces los negocios del Padre son nombres y apellidos específicos en donde Dios está obrando para formar a Cristo. Y vemos que es fundamentalmente a través de esta calidad relacional, que surge en contextos familiares, en ámbitos pequeños donde todos pueden conocerse con todos, en relaciones one by one sería, o uno con uno y uno con todos, por así decirlo. Hay que pensar que la fidelidad o la permanencia en sí misma, en el tiempo, es buena y es destacable. Pero no nos confundamos con la fidelidad a asistir a una reunión, a la fidelidad de perder la propia vida por causa de Cristo y del Evangelio, la fidelidad de quien renuncia, de quien se consagra, de quien está en este proceso de transformación. Y para no confundirse es necesario conocer, porque quizás una persona es un asistente, o quizás yo mismo me convierto en un asistente por años y confundo esa asistencia con la fidelidad. Y en realidad la fidelidad debemos verla en tanto y en cuanto esa fidelidad esté aplicada a la renuncia, a la consagración, a la transformación. Esa es la fidelidad que vale, por así decirlo. Y es como cuando uno empieza a trabajar generalmente como un pasante y en negro y no te hacen los aportes. Voy a decir, y después te entran a hacer los aportes. Voy a decir, uy, todos esos años que trabajé en negro no sirvieron para nada, en definitiva. Bueno, esa es la clase de fidelidad solamente por la asistencia. No sirve para mucho. La que sirve es la fidelidad en la renuncia, en la consagración, en la transformación, en el servicio, en el darse a conocer, en ser parte de este propósito eterno de Dios. Es como que a partir de ahí sí se cuentan los años trabajados, por así decirlo. A partir de ahí sí se cuentan los años permanecidos. ¿Hasta acá bien? Bueno, no quiero profundizar mucho en eso, pero vieron que en Juan 15, cuando se habla acerca del fruto de Cristo, el fruto del pámpano, de la vid, Jesús dice en un momento, bueno, en esto va a ser glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Y a veces se ha tejido como controversia. ¿Cuál es el fruto a que Jesús está haciendo referencia? Y desde esta óptica me parece bien pensar que ese fruto es la vida de Cristo en personas. El fruto que nosotros damos para el Señor es la vida de Cristo en mi vida y en aquellas personas a las que yo infundo vida de Cristo, ya sea un hermano o ya sea una persona que no tiene al Señor y de repente cree por causa del testimonio que yo le doy o de una predicación que tuve con él y de repente se multiplica la vida de Jesús.
Entonces, hay que pensar que el fruto sigue siendo parte de la vid y que el fruto que se da sigue siendo parte de Cristo mismo. Cristo sigue siendo el fruto. Y cuando nosotros pensamos en dar fruto para el Señor, lo que tenemos que pensar es multiplicar la vida de Jesús, encarnándola, edificándola en aquellos que ya la tienen y reproduciéndola en quien no la tiene todavía. Es otra forma de ver lo que decíamos antes, la obra de Dios en nombre y apellidos. Otra manera de llegar a la misma conclusión es a través del fruto de Juan 15, viéndolo como la vida de la vid, como la vida de Cristo. Y cada vez que yo disfruto, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando esa vida. Cuando lo aumento en mí, estoy dando fruto de Cristo. Cuando lo aumento en algún hermano, estoy dando fruto de Jesús. Cuando la reproduzco, la implanto por la acción de Dios y de la palabra, y en otro que no conoce a Cristo, es fruto de Cristo también. El fruto de la vid sigue siendo la vida de la vid. No es que el fruto tiene vida en sí mismo, sigue siendo otra expresión de la vida que tiene la vid de otra manera. De esta forma también llegamos a esta misma conclusión. Nos centramos en que nuestro esfuerzo y servicio tiene que estar enfocado en multiplicar la vida de Jesús en personas concretas, con nombres, con apellidos, y en que los medios que lo hagamos son justamente medios, no fines. Las organizaciones, las reuniones en sí mismas, cualquier actividad es como que está al servicio de la obra de Dios en cada corazón. Y el éxito de la actividad no consiste en si salió sin errores, sino en si cumplió con que cada corazón se conecte con el propósito eterno de Dios de manera más fuerte. A lo mejor organizativamente la actividad fue un fracaso, pero lo que produjo y el impacto que produjo en las personas, Dios lo puede considerar un éxito, porque Él pudo revelarse a muchas personas. Y puede parecer al revés, que salió todo espectacular y que hasta el momento haya sido bueno, pero a Dios no le produjo gran significancia porque las personas se fueron como entraron y no se llevaron nada para el resto de sus vidas. Entonces, enfocarnos en nombres y apellidos. Y quería finalizar, porque siempre hay una pregunta, bueno, ¿cuál es la dificultad que tenemos a la hora de poner esto en práctica? Digamos, ¿cuál es lo que tenemos que vencer a la hora de querer practicar esto que entendemos que es bueno? Hay muchas cosas prácticas, pero antes de centrarnos en eso, digo algo que va a servir también para otras cosas, que la principal dificultad es la que tenemos en nuestro corazón. Una vez que el entendimiento es iluminado por la palabra de Dios o por comprender uno una enseñanza que sabe que es espiritual, donde tu mente no te objeta y tu conciencia no te dice, no, esto no es de Dios. Una vez que recibimos eso, es el corazón el que debe responder. Y muchas veces, y al igual que en otros temas, el corazón es duro y no se convence, no se convierte, no quiere. Así pasa también generalmente con casi todas las enseñanzas espirituales. Las entendemos. Hay algo que nos cierra, entra. ¿Y después qué pasa? Y después tiene que actuar el corazón. Pero como nuestro corazón generalmente es bastante duro, es árido por naturaleza, no quiere convencerse y no se termina de convertir. Entonces la primera dificultad que hay que vencer para pensar en relacionarse personalmente y en actuar personalmente para el servicio de Dios es trabajar con tu propio corazón, que seguramente, casi por conocerlo, voy a decir que no va a querer en las primeras instancias. Y no porque no sea espiritual la enseñanza, porque el Espíritu Santo no te lo haya revelado, sino porque generalmente el corazón es bastante duro y es necesario trabajar con el corazón, convertirlo, pedir la ayuda de Dios para que nuestro corazón se vuelva sensible, se vuelva accesible, se ensanche, sea un corazón tierno, un corazón dispuesto. Debemos vencer la inercia de nuestro corazón a quedarse consigo mismo y no abarcar más personas, no incluir más vidas dentro de sus cuidados. Nuestro corazón como que no es resistente, no le gusta incluir más vidas dentro de sus cuidados. Ya se queda con lo que tiene y está bien. Y si uno quiere llevar el corazón a, no, quiero pensar en otro más, va a poner frenos. Tenemos que vencer esa inercia.
Y tenemos que entender que el problema no es un problema de comprensión de la Escritura, es un problema de mío. También tenemos que vencer la inercia, la resistencia al corazón ajeno, porque también el corazón ajeno y nuestro propio corazón no le gusta a veces tanto ese contacto. Tenemos que superar esa resistencia, no por la fuerza, sino por el amor, porque como decíamos antes, la imposición puede parecer tener un efecto inmediato en el corto plazo, pero siempre hace más daño que el beneficio que causa. Entonces, superar esa resistencia del corazón del otro requiere amor y paciencia, y cierta dosis de humildad y de humillación también, para soportar tratos injustos. Estas dos resistencias, tanto la propia como la del otro, están a nivel de corazón, y tenemos que entender eso. Luego, involucrarse personalmente con algunos, ser específico, saberlo, no ser místico. Tenemos que personalizar la espiritualidad. Cuando no la personamos y hablamos de cosas espirituales sin personalizar, podemos caer en el riesgo en el misticismo o en el activismo. Si no personalizamos las cosas espirituales, es como que nos quedamos en una nube filosófica, ambigua, abstracta, que roza mucho con el misticismo. Y eso también puede derivar después en el activismo. En ese sentido tenemos que involucrarnos personalmente y, como decíamos antes, evaluar a nosotros mismos con nombres, con personas que tienen nombre y apellidos y personalizar nuestra espiritualidad y la espiritualidad de la iglesia y del movimiento en el que estamos participando. No hablar en sí mismo en cosas abstractas. Después vamos a ver en la Biblia los análisis que hacía Dios. Contaba cada hombre en cada tribu en condiciones de pelear. Y vos decís, ¿para qué querés saber que la tribu de Benjamín tenía tantos hombres? Y era en algunas cosas muy detallado su enfoque, su mirada. Y aún creo que sigue siendo la mirada de Dios una mirada que siempre va al corazón de cada persona. Y bueno, termino con este versículo que me gusta, que está en Mateo 4:19. Jesús les dijo a sus discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En nuestro llamado está esta invitación de parte del Señor. Quizás no sepamos muy bien qué significa ser un pescador de hombres, pero sí sabemos lo que es ser un hombre, digamos. Que sabemos que nuestra actividad, sea la pesca o lo que sea la edificación, va a estar dirigida hacia hombres, hacia personas. Y Jesús nos enrola y nos invita a eso, a ser pescadores de hombres, a ser edificadores de hombres, a ser salvadores de hombres, a ser luces para hombres, testigos para personas. Ese es el llamado que quiero que cumplir, que quisiera que cumplamos todos. Creo que es el llamado que está en el corazón de Dios. Y cuando Jesús decía en los negocios de mi Padre me es necesario estar, yo quiero estar en aquellas personas en las que Dios está obrando que están cerca mío. Y aun si son personas desconocidas, quiero prestar atención a ver si Dios tiene algún interés económico, algún interés divino en tocar a esa persona, porque eso es un negocio. La ganancia en el cielo no se mide por la acumulación de oro o de cosas que el pueblo de Dios pueda poseer en la tierra. Se mide justamente por la multiplicación de la vida de Jesús. Así que en ese sentido sí, quiero que seamos ricos, yo y todos nosotros, multiplicando la vida de Cristo en nuestra vida, en las familias, en el vecindario, en la iglesia, siempre pensándola en personas que tienen un nombre y apellido. ¿Amén? Así que gracias, oramos. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Reconocemos tu intención, reconocemos que vos nos has hecho a tu imagen, a tu semejanza, con un propósito misterioso de ser partes de ti mismo, Señor, de habitar en medio nuestro, aún en nuestros corazones, Señor. Señor, nos disponemos a actuar, Señor. Te pedimos, Dios, que tú toques nuestro corazón, Señor, para que sea un corazón tierno, sensible, Señor, a esto, Señor. Que sea ensanchado, Señor, que no nos conformemos con lo que hasta ahora pudimos haber hecho para ti, Señor. Señor, queremos renovar nuestros oídos para que nos traigas al corazón el nombre de aquellas personas, de aquella gente en las que tú quieres manifestarte, en la que tú quieres trabajar, Señor. Queremos ser
tus colaboradores, Señor. Oh, Padre, te damos gracias por este privilegio, Señor. Podrías haber hecho esto con ángeles, podrías haberlo hecho tú directamente, y sin embargo nos has elegido a nosotros para ser colaboradores tuyos, Señor. Señor, queremos que nuestro corazón sienta lo mismo que siente el tuyo, Señor, que palpite como palpita el tuyo, Señor, cuando un pecador se convierte, cuando alguien recibe revelación, cuando alguien recibe a Cristo, Señor, cuando alguien le dé suplida su necesidad en el cuerpo, Señor. Oh, Padre, tener esta mirada atenta, Señor, esta mirada inteligente, Señor, que permita descubrir, Dios, lo que vos estás haciendo, Señor, en cada vida, Señor. Ayúdanos a abarcar más, Señor, como Jesús, que es el pastor de nuestras almas y nos abarca a todos en su corazón, Señor, que nosotros seamos parecidos, Señor, que podamos ser cada uno pastores para otros, Señor, para amigos, para parientes, Señor, para compañeros de la iglesia, Señor, que seamos cada uno para el otro un testimonio tuyo, Jesús. Oh, muchas gracias, Señor. Haz esta obra, te pedimos en nuestros corazones, Señor. Nos disponemos para esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que guardas tus promesas, que cumples